Entonces, el día de hoy nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que es la definición de términos semejantes. Y acá me dice lo siguiente, me dice que dos o más términos son semejantes sí y solo sí, y aquí viene la condición importante. Dice que sí y solo sí tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, nosotros verificábamos la semana pasada que eran términos semejantes, que era un término algebraico, pero ahora para saber si son semejantes, dice que estos tienen que tener las mismas variables y los mismos exponentes. Si se cumple esa condición, entonces nosotros podemos asegurar que sí son semejantes. Si no se cumple, entonces simplemente no son semejantes. Ahora, acá dice, no se debe considerar el valor de la constante, ni el signo que posee. Entonces, acá me dice qué es lo que yo no debo considerar. Recordemos que la semana pasada yo indicaba que un término algebraico tenía una constante y podía tener una variable. Entonces, para que sean semejantes, yo tengo que verificar únicamente la sección de las variables y los exponentes. Acá dice, no se debe considerar ni el valor de la constante ni el signo que posee. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Bien, ahora dice lo siguiente, identificar si los pares de términos son semejantes. Entonces, nosotros utilizando el concepto de términos semejantes, vamos a verificar si estos términos son o no semejantes. Entonces, veamos acá. Si nosotros observamos, aquí tengo x al cuadrado. Que solo tenga x al cuadrado no significa que aquí no hay una constante. Nosotros dijimos que siempre va a haber una constante que es la unidad. Y esta unidad va a tener un signo positivo. Eso significa que efectivamente este término también tiene una constante. Entonces, para verificar que sean semejantes, yo tengo que visualizar únicamente lo que es la sección de las variables. Entonces, yo voy a verificar lo que son las variables. Veamos acá. Si estos términos tienen la misma variable x y el mismo exponente que es 2, la definición de término semejante me dice que si dos términos tienen las mismas variables y los mismos exponentes, entonces los términos son semejantes. Por lo tanto, puedo asegurar que en este caso sí son semejantes. Y veamos lo que dice el concepto en la parte de acá. Dice, los términos son semejantes. Aquí ya me dice que sí lo son. Ahora, ¿por qué son semejantes? Dice, porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces, acá es donde nosotros verificamos y confirmamos que efectivamente los términos son semejantes. Bien, entonces, para este caso, pues nosotros vamos a estar trabajando en esta parte y nosotros pues vamos a seguir verificando los siguientes pares de términos. Bueno, entonces veamos acá en el siguiente ejemplo. Voy a amplificar un poquito esta parte y ahí estamos. Ahora tenemos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, como les digo, pues yo tengo que enfocarme únicamente en la sección donde están las variables y los exponentes. Ha sucedido que en algunas ocasiones los estudiantes ven dos términos como este y dicen, como uno es positivo y el otro es negativo, entonces no son semejantes. Pero en la definición dice no considerar el valor de la constante ni el signo que posee, sino que yo tengo que ver únicamente las variables y los exponentes. Entonces, yo verifico acá, tengo una variable A y un exponente 2. Acá tengo una variable A y tengo un exponente 2. Aquí tengo una variable B y no hay exponente, por lo tanto, digo que aquí existe un exponente 1. Acá tengo una variable B y no hay exponente, por lo tanto, aquí hay un exponente 1. Como ambos tienen las mismas variables y los mismos exponentes, entonces yo puedo asegurar que estos sí son términos semejantes. Muy bien, entonces veamos acá lo que me dice esta sección y me dice lo siguiente. Me dice acá, los términos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, acá me lo dice, que me dice que tiene las mismas variables y los mismos exponentes. Por lo tanto, los términos sí son semejantes. Bien,
Entonces, como yo les digo, para poder verificar o identificar términos semejantes, lo único que nosotros necesitamos es verificar sus variables. Entonces, veamos acá. En esta parte, en el ejemplo número 3, tengo el primer término x, y, z. Como ustedes pueden observar, no hay una constante. Entonces, nosotros vamos a decir que aquí existe una constante 1 y que su signo es positivo. Entonces, ya podemos ver que aquí hay una constante 1 y una constante 4. Ahora vamos a verificar la sección de las variables y los exponentes. Entonces digo lo siguiente. Acá hay una variable x y no tiene exponente, por lo tanto su exponente es 1. Acá tengo otra variable x y no tiene exponente, por lo tanto su exponente también es 1. Luego tengo una variable y que no tiene exponente y su exponente sería 1. Y acá tengo una variable y que no tiene exponente, por lo tanto su exponente también es 1. Y por último, tengo una variable z y su exponente es 1. Pero puedo observar que en el segundo término no tengo una variable z. Por lo tanto, acá puedo decir que estos términos no son semejantes. ¿Por qué? Las mismas variables, porque no tienen las mismas variables ni los mismos exponentes, ya que acá hay un x, y, z y aquí solo hay un x, y. Por lo tanto, estos términos no son semejantes. Muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que cuando los términos son semejantes, nosotros podemos reducirlos. Y los podemos reducir mediante una suma o una resta. Entonces, eso depende mucho del signo que nosotros tengamos en nuestra operación. Así que vamos a verificar cómo es que nosotros podemos realizar estas operaciones. Bien, entonces voy a decir lo siguiente. Vamos a poner por acá una sección y veamos acá. Por ejemplo, ¿qué sucedería si, por ejemplo, a un compañero yo le digo, mire, tome esta hoja de papel y dibújeme 3 letras A? Entonces, cuando él me entregue a mí las letras, me va a entregar 3 letras A. Pero si yo le pido a otro compañero con otra hoja que me dibuje otras 2 letras A, entonces voy a decir las 3 letras A que tenía el primer compañero más las otras 2 letras A que tenía el compañero, el segundo compañero. Por lo tanto, en total, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 5 letras A. Entonces, observemos esta parte. En esta sección, nosotros podemos decir lo siguiente, que tenemos la misma variable y ninguna tiene exponente. Por lo tanto, tienen el mismo exponente. Y los términos son semejantes. Entonces yo puedo decir, si tengo 3A y le sumo 2A, mi resultado va a ser 5A, que es lo que nosotros estamos efectuando. Entonces, ¿pero qué sucedería si de repente de las 3A que me regaló o que me dio el primer compañero, pues resulta que a mí se me pierden 2? Entonces voy a decir, de las 3A que tenía, ahora le voy a quitar 2A. ¿Por qué? Porque son las que se me han perdido. Entonces, si a 3A le quito 2A, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una A. Pero cuando el resultado es 1, yo puedo escribir únicamente A. ¿Por qué? Porque que solo aparezca A me dice que aquí existe una constante que es igual a 1. Entonces, el resultado podría ser de esta manera. Solo A o podría ser también 1A. ¿Cómo? Gusten, ya que ambas respuestas son exactamente la misma y ambas respuestas son correctas. Entonces, ¿a qué es lo que yo quiero llegar? A lo que yo quiero llegar es que cuando los términos son semejantes, porque tienen la misma variable y el mismo exponente, entonces sí se pueden operar. Pero cuando no son semejantes, entonces no se pueden operar, solo se pueden unir. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda o algún comentario? ¿No hay? Bueno, si surgen dudas, por favor, tratemos de plantearlas para que más adelante pues no haya ningún inconveniente de que no pudieron hacer algo porque no lo comprendieron. Entonces, y recuerden que siempre pues el video
queda grabado y queda publicado. Así si alguien después no recuerda algo, va a poder acceder y poder visualizarlo de nuevo. Bien, entonces este concepto pues es bastante sencillo y en lo personal pues me gusta plantearlo para que nosotros veamos esta situación. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de un ejemplo como el siguiente? Si yo tuviese, por ejemplo, 5x y a esto le quiero sumar 3y. Entonces, si yo quiero a 5x sumarle 3y, lo primero que yo tengo que visualizar es si los términos son semejantes. Entonces, observemos. Si yo veo acá el primer ejemplo, aquí tengo una x y no tiene exponente, por lo tanto su exponente es 1. Y el segundo, acá tengo una y su exponente es 1. Entonces, la definición de término semejante dice que los términos tienen que tener las mismas variables y los mismos exponentes. En este caso tengo una x y una y eso no lo hace la misma variable. Por lo tanto, estos términos no son semejantes y no se pueden operar. Entonces, cuando yo tengo términos que no son semejantes, entonces nosotros no podemos operarlos. Y la respuesta sería la siguiente. Sería no son semejantes. Alguien podría decir que es una expresión prima, ¿sí? O simplemente se vuelve a copiar otra vez el mismo resultado. Y con eso nosotros ya estamos indicando que no se puede operar. Ahora, ¿cómo ejemplificamos nosotros de mejor manera esta situación? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me voy al mercado y compro, por ejemplo, 5 manzanas? ¿Sí? Le voy a poner solo M de manzana. Compro 5 manzanas. Pero resulta que después digo, no, voy a necesitar más. Y regreso y compro otras 7 manzanas. Entonces tengo 5 manzanas más otras 7 manzanas. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a 12 manzanas. Eso es lo que yo voy a tener y lo que yo puedo ver físicamente. Ahora, como lo que yo estaba viendo eran manzanas, entonces dije, como son 5 manzanas y 7 manzanas, puedo decir 12 manzanas. ¿Por qué? Porque ambos son semejantes, entonces los puedo sumar. Ahora, ¿cómo ejemplificamos esta otra parte? ¿Qué pasaría si yo vengo y ahora compro, por ejemplo, 3 manzanas? ¿Sí? Voy a poner M de manzana. Pero resulta que después compro unas 4 piñas. Entonces voy a decir más 4 piñas y le voy a poner 4P de piña. Entonces, al momento de decir, bueno, compré 3 manzanas y tengo 4 piñas. Yo no puedo decir que tengo 7 manzanas piña, porque eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Entonces, cuando yo observo, digo, ¿qué tengo? Bueno, tengo 3 manzanas y 4 piñas. Eso es lo que yo tengo. Esa I que yo estoy usando es para unir las manzanas con las piñas, pero no puedo unirlos. Entonces, doy este ejemplo porque yo he visto muchas veces que si alguien tiene una operación de este tipo, siempre me ponen que el resultado es 7MP. ¿Sí? Entonces, colocar o unir términos que no son semejantes es como estar creando una manzana piña. Así veámoslo de ese modo. Entonces, simplemente cuando los términos no son semejantes, entonces estos términos no se pueden operar. Entonces, la respuesta para esta operación sería que los términos no son semejantes o que esta es una expresión prima. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Bueno, si no pueden hablar por alguna razón, entonces al menos quiero que por medio del chat ustedes escriban si me comprenden o no me comprenden. Porque si nadie me dice nada, entonces pues no sé qué está pasando. Así que si pueden hablar, pues confírmenme si me entienden y si no pueden hablar, pues escríbanlo. Digan si se entiende, no se entiende, puede volver a explicar. Ese tipo de cosas son las que yo necesito de ustedes. Sí entendí, profe. Muy bien, César. ¿Y los demás? ¿Estamos bien? Sí, profe, estamos bien. Muy Sí, bien. profe. Perfecto, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por confirmarlo. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos que se encuentran en esta guía. Entonces veamos acá en esta parte.
Acá está nuestra sección de reducción de términos semejantes y dice lo siguiente en esta parte. Me dice, al identificar términos semejantes, se reducen según el signo que posea y se opera de la siguiente manera. Ojo con esto. Signos iguales se suman y signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces, esa es una ley de signos que nosotros tenemos que seguir con esta parte. Entonces, ojo con esto. Si yo tengo aquí 5x más 3x, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que este 5 adelante no tiene ningún signo. Por lo tanto, yo siempre voy a decir que es un signo positivo. Entonces, puedo ver que tengo dos términos que tienen signos iguales. Cuando hay signos iguales, lo que nosotros hacemos es que sumamos y el resultado tiene que tener el mismo signo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi resultado va a ser más 8x o simplemente 8x, ya que si yo no coloco el signo, también estoy asumiendo que es signo positivo. Entonces, signos iguales se suman y el signo se mantiene, aun cuando la operación es negativa. Entonces, veámoslo de esta manera. Yo voy a poner aquí, si tengo, por ejemplo, menos 3x y tengo un menos 4x, observen acá. Yo puedo observar que los dos términos son negativos. Entonces, como los dos son negativos, entonces yo voy a sumar y mi resultado va a seguir siendo negativo. ¿Por qué voy a sumar? Porque la definición me dice que signos iguales se suman, aun cuando los signos sean positivos o sean negativos. Entonces, como acá tengo dos negativos y son signos iguales, entonces voy a sumar y mi resultado va a seguir siendo negativo. O sea que 3 más 4 me va a dar 7x. Si tengo dos negativos, como son aquí signos iguales, entonces voy a decir que menos 3x menos 4x va a ser igual a menos 7x. Por eso es que ahí me dice que cuando hay signos iguales, se suman y el signo se mantiene. Entonces veamos, yo acá operé dos positivos y mi resultado sigue siendo positivo. En el segundo ejemplo, yo operé dos negativos y mi resultado sigue siendo negativo. Bien, entonces esto es la ley de signos para cuando hay signos iguales. Ahora, Eluvia me coloca acá un mensaje que me dice que no me entiende. Entonces, solo cuénteme en qué parte se pierde usted para que yo pueda explicar esa parte y usted pueda comprender. Bueno, en lo que usted me escribe, yo voy a continuar con esta parte y después voy a tomar en cuenta su comentario. Bien, entonces ahora, esto es cuando yo tengo signos iguales, pero cuando yo tengo signos diferentes, por ejemplo, si yo tuviese acá un 7x menos 3x, ojo con esto, este 7 no tiene signo, entonces voy a decir que es un signo positivo. Entonces puedo ver que tengo signos diferentes. Cuando hay signos diferentes, dice que se debe restar y colocar el signo del mayor. Entonces yo digo, a 7 le quito 3, eso me da 4. Como el mayor es 7 y su signo es positivo, entonces el resultado tiene que quedar positivo. Entonces puedo decir que aquí me queda más 4x. Es como las hojas, como las X en hoja de papel que yo les decía. Si yo tengo 7 hojas de papel, tengo 7X en hoja de papel y pierdo 3, entonces ahora ya solo tengo 4. Entonces ahí está de esa manera. Y no importa que aparezca primero el positivo o primero el negativo. Por ejemplo, si me llega a aparecer algo como esto, menos 2x más 5x, entonces vean, primero está el negativo, pero siguen siendo signos diferentes. Y si hay signos diferentes, ¿qué debo hacer? Debo restar y colocar el signo del mayor. En este caso, voy a poner más 3x. Veamos acá. Como son signos diferentes, debo restar. A 5 le quito 2 y eso me queda
3. Como el número mayor es 5 y es positivo, entonces mi resultado tiene que ser positivo. Y la variable X solo se copia. Entonces, no importa que me aparezca primero el positivo o que aparezca primero el negativo. Si son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del número mayor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Veamos otro caso. Otro caso sería, por ejemplo, que yo tuviese un número negativo y que fuera el más grande. Por ejemplo, que yo tuviera aquí menos 10x más 3x. Entonces observen, a pesar de que el mayor es negativo, pero yo puedo observar siempre lo mismo. Son signos diferentes. Y si hay signos diferentes, yo tengo que restar y colocar el signo del número mayor. Entonces voy a decir que mi resultado para este caso es menos 7x. Entonces veamos. ¿Por qué menos 7? Porque como hay signos diferentes, tengo que restar. Si a 10 le quito 3, entonces voy a obtener 7. Como 10 es el número mayor y tiene signo negativo, mi resultado tiene que ser negativo. Y ahora, la variable solo se copia. Entonces, aquí es donde yo veo la ley de signos. Y dice que signos iguales se suman y se mantiene el signo. Y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Bien. Esta parte es la que nosotros pues necesitamos saber. Ahora bien, acá me indica la compañera que lo que no entiende es la sección de las constantes y las variables. El día anterior de clases nosotros mencionamos que una constante es un número, ¿sí? Todos los números que aparezcan aquí, un 7, un 5, un 4, cualquier número que aparezca, eso es una constante. Y una variable es una letra, ¿sí? Todas las letras que voy a dar del alfabeto acá, desde la A hasta la Z, todas son variables. Pero cuando nosotros unimos una constante con una variable, a eso nosotros le llamamos un término algebraico. Entonces, cuando yo hablo de la constante, me refiero a los números. Y cuando hablo de la variable, me refiero a las letras. Cuando yo decía que los términos semejantes tenían que tener las mismas variables y los mismos exponentes, es porque un término puede aparecer de esta manera. Por ejemplo, 4x elevado al cuadrado. Pero este exponente en la variable solo me está indicando que aquí se repite 2 veces la x. Lo que yo tengo aquí es 4xx. Pero cuando nosotros tenemos un término algebraico que tiene la misma variable, normalmente no escribimos 2 veces la misma variable, sino que lo que hacemos es escribirlo como exponente. Por ejemplo, que yo tuviese acá también 4mm, y, a, b, b, b. Observe, un término algebraico puede tener una constante y todas las variables que sean necesarias. Pero si se da cuenta, acá hay variables que se repiten. Entonces, cuando eso pasa, entonces solo se escribe una vez cada variable. 4m, y, a y b. Y se cuenta cuántas veces aparece cada variable. Como la m aparece 2 veces, entonces sería m cuadrado. Como la y aparece 2 veces, sería y cuadrado. Y como la a aparece 2 veces, también sería a cuadrado. Y como la b aparece 3 veces, sería b al cubo. Entonces, cuando yo hablo de constantes, estoy hablando de los números. Cuando hablo de variables, hablo de las letras. Y cuando las variables tienen exponentes, solo me está diciendo cuántas veces se repite cada variable. Y con eso, pues también le invito a que usted pueda unirse a Classroom, que es donde nosotros estamos publicando nuestros videos, y voy a compartir el código. No sé si usted ya se habrá apuntado, pero apúntese en nuestra clase de Classroom y ahí se encuentra también lo que es nuestra clase de la semana pasada. Y ahí puede ver usted todos los conceptos que dimos la semana pasada. Ahí hablé yo de constantes, de variables, de términos algebraicos. Bien, entonces ahora, aclarando un poquito esta situación, pues vamos a ver acá estos ejemplos. Prestemos atención. Vean acá. En el ejemplo número 1,
yo tengo lo siguiente. Voy a sumar 1x con 3x. Como indiqué, lo primero que yo tengo que verificar es que los términos sean semejantes. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir acá. Tengo una variable x y un exponente 1. Tengo una variable x y un exponente 1. Por lo tanto, los términos son semejantes. Si son semejantes, entonces se pueden operar. Este 1 no tiene signo adelante. Por lo tanto, puedo decir que es un signo positivo. Y ahora puedo ver que tengo signos iguales. Y cuando tengo signos iguales, se suman y se coloca el signo de los dos. Se mantiene el signo positivo. Entonces, 1 más 3 me da 4. Y la variable solo se copia. Como acá no hay signo, entonces aquí nosotros también asumimos que el resultado es positivo. Como dije, el signo cuando es positivo es posible omitirlo. Y nosotros vamos a saber que eso sigue siendo positivo. Entonces con eso tenemos ahí nuestro primer ejemplo. Ahora veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo yo veo lo siguiente. Veamos acá. Tengo una m, no tiene signo, perdón, no tiene exponente, entonces hay exponente 1. Tengo otra m, no tiene exponente, entonces tengo exponente 1. Tengo otra m, no tiene exponente, entonces tiene exponente 1. Por lo tanto, puedo ver que tengo tres términos que son semejantes. Ahora, este 3 no tiene signo, este es positivo. Ahora yo puedo ver que tengo dos términos que son positivos y uno que es negativo. Entonces, alguien podría decir, si yo sumo primero 3 con 2, esto me va a dar 5m. ¿Sí? Porque tengo 3m más 2m me va a dar 5m. Y si a 5m yo le quito 2m, entonces mi resultado va a ser 3m. Como el 5 es el número mayor y es positivo, por eso el resultado también es positivo. Aquí no aparece el signo, entonces decimos que es positivo. Con eso, pues nosotros estamos visualizando un modo de operar. Podemos juntar primero los positivos y luego quitarle el valor que es negativo. O bien, alguien pudo haber dicho, bueno, como todos son semejantes, si a 3m yo le quito 2m, entonces me va a quedar una m. Y si a una m yo le sumo 2m, entonces el resultado va a ser 3m. De cualquier forma que hayan, que trabajen, pues siempre va a seguir siendo correcto. Ahora vamos a ver este último ejemplo y luego pues ustedes ya van a ver sus ejemplos ahí en su guía. Entonces veamos acá. Aquí tengo 12w más 12w menos 24w. Puedo ver que los tres tienen la misma variable que es w y ninguno tiene exponente. Por lo tanto, los tres tienen exponente 1. Entonces puedo decir que sí son semejantes. Este primer 12 que no tiene signo, voy a decir que es positivo. Ahora digo lo siguiente. Si sumo los dos positivos, entonces digo 12 más 12, eso me da 24w. Como los dos son positivos, el resultado también va a ser positivo. Si no se coloca el signo, es porque es positivo. Y a este resultado le voy a quitar el otro 24w que estaba aquí. Y si a 24w le quito 24w, mi resultado va a ser 0. Es como que yo diga, tengo 100 quetzales y me gasto 100 quetzales. ¿Qué me quedó? Pues no me quedó nada. Entonces 24w menos 24 me va a quedar 0. No me queda nada. Y nada acá se representa con un 0. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos reducción de términos semejantes. Como dije, primero verifican que sean semejantes y después observan los signos para ir trabajando. ¿Bien? Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá y el próximo día de clases nosotros vamos a continuar con esta sección.